Si quisieras estar de pie sería bueno, no es una regla ni una obligación, pero para hacerlo con respeto y reverencia por el momento de leer la palabra. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Cuando lo tienes me dices amén. Amén. Y vamos a leer dos versículos, versículo 11 y versículo 12. 4:12 del libro de los Hechos dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lee conmigo el 12, por favor. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sí, mi Señor, gracias por tu palabra bendita, palabra poderosa. Que este día, Señor, seas tú trayendo revelación por tu Espíritu, un entendimiento claro, Señor, de tu propósito, de tu plan, de tu proyecto para nuestras vidas. Y que podamos no solamente recibir y entender esta salvación tan grande, sino participarla a los que todavía no la han conocido, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Yo quiero hablar el mensaje de esta mañana, yo le llamaría el otro evangelio. Todavía no me vas a entender por qué se llama así el mensaje, pero más adelante lo podrás comprender. Pero yo quiero hablar el capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice que van los apóstoles o los discípulos de Jesús a la oración. Era la hora de la oración y van al templo de la Hermosa a la reunión de la oración. Y al llegar ahí, ¿verdad? Dice que yendo Pedro y Juan por delante, se encuentran a un paralítico que está sentado a la puerta del templo con mucha necesidad. Y cuando llegan ellos, dice que extiende su mano para pedirles un poco de la ayuda, de la economía, del recurso que para él era necesario para seguir adelante, subsistir en sus necesidades. Pero resulta que los apóstoles le dicen: no tenemos oro ni plata. Oro ni plata. No sé si tú en algún momento has estado en la condición que ellos estaban, sin oro y sin plata, ¿verdad? Pero ellos no fue un pretexto, no fue una excusa, ni estaban deprimidos, ni estaban tristes. Muchos no vienen a la iglesia porque no tienen dinero, ¿verdad? Pero estos no tenían dinero, de todos modos iban al templo al momento de la oración e iban contentos y gozosos. Y cuando aquel paralítico le dice: dame un poco de lo que yo necesito, le dice: no traigo dinero, ni oro ni plata. Oh, pero sí tenían algo, ¿verdad? Dice: pero lo que tenemos te damos. Le tomaron de la mano y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que al momento él saltó, se afirmaron sus tobillos, glorificó a Dios y entró con ellos a la oración. Y este es el caso donde estamos leyendo, ¿verdad? Dice que se hace un alboroto en el pueblo y las autoridades les quieren reprimir, les quieren detener de predicar en el nombre de Jesús. Verso 4, aquí en este mismo capítulo dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y si quieres saber más o menos, cuando la Biblia habla de muchos, de un aproximado, dice: y el número de los varones era como 5,000. Imagínate lo que estaba causando que no trajeran dinero los apóstoles, porque si hubieran traído dinero, quizás no hubieran orado por él para que Dios le sanara. ¿Sí? Así que la próxima vez que tú andes sin dinero, pregúntale a Dios: ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Algo poderoso tienes para mi vida? Alguien, no quiero cuestionar, pero alguien de pronto se ha sentido sin recursos, sin dinero, y dice: ay Señor, ¿ahora qué voy a hacer? No traigo dinero. Pues mira, a causa de que ellos no traían ni oro ni plata, sanó Dios aquel enfermo, y 5,000 creyeron en Jesucristo. Y, oye, a veces Dios quiere hablar, pero nosotros hablamos otro lenguaje. Y a causa de esto, entonces se hace este alboroto. Y empieza el apóstol Pedro a dialogar con las autoridades. Y es lo que a continuación dice en el verso 10: sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es ahí donde leímos enseguida el verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada. Ahora yo quiero hablarte, tú que has creído en Jesús, no te extrañe, ¿verdad? Pero sigue todavía de la misma forma los conceptos y las formas de pensar sigue siendo la misma de hace casi 2000 años. El mundo sigue rechazando a Jesús. Para el mundo Jesús no es importante. Las filosofías de esta vida no toman en cuenta a Jesús, ¿verdad? Dice que Él era la piedra reprobada de los edificadores, de la gente madura, de la gente de responsabilidades, de la gente encumbrada en el pueblo, en la ciudad, en la cultura judía inclusive. Dice que lo desecharon, lo reprobaron. Pero para ti que has creído en Jesús, Él viene a ser el fundamento de tu vida. Dice, Él es la piedra angular. Y es ahí donde venimos, verso 12, lo leo una vez más. Dice que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Para empezar, yo quiero hablar de esta palabra tan común, tan conocida, tan mencionada por nosotros, la palabra salvación, ¿verdad? Salvación en el griego determina tres cosas: rescate, liberación y preservación, ¿verdad? Eso significa la palabra salvación. Y cuando hablamos de esta salvación tan grande, la recibimos por gracia y por misericordia. No es por obras. Tú no tienes que hacer absolutamente nada más que creer en Jesús para que esa salvación venga y te libere, te rescate y te ponga en la senda, en el camino de gracia, protegido por la mano poderosa de Dios. ¿Sí? Yo quiero hablar entonces hoy del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y cuando vemos entonces que el Nuevo Testamento habla de esto, del mensaje de Jesús como Evangelio, entonces es importante que lo entendamos nosotros. Y te quiero llevar a Primera de Timoteo, capítulo 3. Entramos ya con los escritos del apóstol Pablo. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, donde habla acerca de los ministerios o de los ministros, de los obispos, de los ancianos y de los diáconos. Y en la parte final de este párrafo, en el verso 14, aunque yo quiero fijarme en el verso 16, dice el verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando habla de la piedad, está hablando de la intervención divina en la persona de Jesús para este mundo. La palabra piedad habla tanto de misericordia como de justicia. Y dice que allí hay un misterio, y es un misterio grande. Grande es el misterio de la piedad. O sea, en otras palabras, la obra de Jesús es tan vasta, tan grande y a la vez tan incomprensible para la mente humana, para el ser humano, y él lo trata de describir de esta manera. Dice: Dios fue manifestado en carne. Hace algunos días, ¿verdad?, a nivel global se festejó el nacimiento de Jesús, porque Dios se manifestó en carne. Isaías habla acerca de él y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne. Luego dice que fue justificado en el Espíritu, ¿sí? Así que vino ese nacimiento sobrenatural, y cuando Jesús empieza su ministerio, lo primero que hay es una aprobación del Padre, y es una manifestación del Espíritu viniendo sobre él, y esa voz diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo segundo que
dice el apóstol Pablo a Timoteo, él dice, fue visto de los ángeles. O sea, Jesús en esta condición humana, cuando estaba aquí en la tierra, se veía como cualquier mortal, pero él era conocido de los ángeles. ¿Entiendes? Por eso es que lo anunciaron en su nacimiento. Por eso es que los ángeles vinieron y se aparecieron a los pastores y dijeron: Hosana, que ha nacido en la ciudad de David, ¿verdad? Un Mesías, el Salvador del mundo, visto de los ángeles. Y luego dice, predicado a los gentiles. Y están tratando de describir los misterios de la piedad, porque escucha bien, cuando llega aquí dice predicado a los gentiles, que de pronto se mencione a los gentiles, que se tome en cuenta a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? El pueblo ajeno al pueblo judío, o sea, los paganos, los que no tenían esperanza, los que no alcanzarían salvación de ninguna manera. De pronto, por la venida de Jesús, por la manifestación de la gracia y de la piedad, ahora dice, también el evangelio, las buenas nuevas, se les predicaron a los gentiles. Y luego dice, creído en el mundo. O sea, no hay lugar de este planeta donde el evangelio no venga, no llegue y haga una obra poderosa de transformación y de vida nueva. Y luego dice, recibido arriba en gloria. O sea, Cristo no solamente viene y se da por nosotros, que eso es maravilloso, sino dice que se levanta al tercer día venciendo la muerte. Pero hay tres acciones ahí. La primera es que se da por nosotros para perdón de nuestros pecados. Resucita venciendo la muerte. Eso habla de que hay vida eterna en su resurrección para nuestras vidas. Y punto número 3 dice que es recibido, es aceptado nuevamente en gloria. Y esto habla, ¿verdad? Cuando Él es recibido en gloria, quiere decir que tú y yo tenemos acceso a la gloria, a la presencia del Padre por la obra de Jesucristo. Y yo que tú y yo brincaría, saltaría y diría gloria a Dios, aleluya, un amén, no sé, ¿verdad? Por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Pablo lo describe aquí: grande es el misterio de la piedad. Cuando tú hablas del evangelio, cuando de pronto alguien te señala, te critica y te dice, mira, ahí va un aleluya, ahí va un evangélico, ahí va, etcétera, tú glorifica a Dios por ello, ¿verdad? Porque no hablamos el mismo lenguaje con el mundo. Todavía el mundo sigue viendo a Jesús como innecesario. Todavía el mundo sigue menospreciando a Jesús. Pero dice la palabra que Él es la piedra angular. Él es el fundamento de nuestras vidas. Cuando yo te estoy hablando del evangelio, yo quiero que entendamos qué significa el evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios interviene para salvación y para rescate de este mundo. Y vemos aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 17, el verso 16 ya relaciona el tema, pero yo quiero centrarme en el verso 17. Y dice aquí el verso 17, 1:17 de Romanos, dice, porque en el evangelio, ya en el evangelio, ¿qué es el evangelio? El mensaje de las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que Jesús vino para pagar la deuda, que Jesús vino para rescatarnos. Ya en el evangelio, dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se hace manifiesta, se hace presente. Y esto es a través de la fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tú y yo creemos en Jesús, o sea, se activa la fe, ¿entiendes? La fe tiene dos dimensiones. La primera de ellas es una fe racional, ¿entiendes? La primera de ellas está aquí, la segunda está acá. La primera de ellas, Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír. O sea, ¿a dónde viene la palabra? Cuando despierta tu fe, viene a tu sistema auditivo, viene a tu mente y despierta una fe. De pronto ahora ya crees.
Y esa fe se arraiga, se afianza, se afirma en el corazón, porque ahora ya no solamente crees lo que escuchas, lo que lees, lo que ves, sino crees de aquel de quien habla la Biblia, que no lo ves, que no lo puedes tocar, pero sabes que es real, que existe, porque ha dado testimonio a tu espíritu, ¿entiendes? Y ahí entonces es donde menciona este capítulo primero, versículo 7 de Romanos, porque en el Evangelio, tú ya estás en el Evangelio, yo ya estoy en el Evangelio. Ahora, ahí en el Evangelio, la justicia de Dios, la obra de Dios, la grandeza de Dios se manifiesta, se revela por fe y para fe. Nunca vamos a decir yo ya no necesito la fe. Es como cuando tú puedes decir, levantarte un día y dices, este día ya no ocupo respirar. Lo voy a vivir sin respirar, porque ya tantos años respirando y seguir respirando, qué monotonía, ¿verdad? Ay, este día lo voy a pasar sin respirar. Es imposible. ¿Sí? Lo mismo sucede con la fe. Tú no puedes decir, este día yo no necesito la fe. Es como si dejara de respirar. En el Evangelio ahí está, es a través de la fe que avanzamos, que caminamos. Vamos a pasar ciertos procesos. Yo les decía hace un momento, ¿verdad? Imagínate que que Pedro y Juan hubieran traído alguna moneda. ¿Qué te parece? De esas de a 10, ¿verdad? Y el paralítico tiende la mano. ¿Y qué hubiera pasado si ellos hubieran traído por ahí algunas monedas? Lo más común, ¿verdad? La inercia, meter la mano y decir, mira, Dios te bendiga. Y hubieran seguido su camino de paso. Pero ¿cuántos dicen gracias a Dios porque a veces no hay dinero? Gracias a Dios porque a veces se escasea el recurso. Porque cuando se escasea el recurso, entonces viene una posibilidad de que la intervención sobrenatural de Dios esté ahí presente. ¿Entiendes? Y ellos dijeron, no traemos ni oro ni plata, y no estaban mintiendo, no crean que se estaban haciendo así, ay, no traigo, ¿verdad? Mira, la próxima, apóntamelo, la próxima te doy doble. No, realmente no traían. Pero dijeron, traemos algo que vale más que el oro y la plata. ¿Sabes que tú tienes algo en tu vida, en tu espíritu, en tu corazón, que vale más que el oro y la plata? Y a veces no lo ponemos a funcionar, no sacamos el provecho necesario, adecuado de lo que tenemos, de la grandeza de Dios, porque estamos diciendo, no tengo, no traigo. Si yo tuviera un carro, hermano Gaspar, si yo tuviera un coche, yo lo acompañaba los sábados a evangelizar, pero me agarra bien lejos, no puedo, ¿verdad? Y siempre nuestra mente se limita por el no tengo, por el no puedo. Pero cuando caminamos en el Evangelio, entonces dice que la justicia de Dios, y cuando habla de justicia, abarca todo lo que Dios es y toda la intervención divina. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo. Y cuando habla del justo, ¿verdad? No solamente se refiere a Lot, al justo Lot, no solamente se refiere a Job, a esos hombres, no, se refiere a cualquiera que ha sido justificado, porque el Evangelio nos justifica. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué hace la obra de Dios? Lo primero que hace es nos perdona. ¿Entiendes? Cuando venimos a Jesús, estábamos cargados de tantas cosas. Pero lo primero que hace el Señor es que no nos confronta, no nos rechaza, no nos acusa, no nos señala. Venimos a Él y le entregamos todo, y Él dice, yo lo recibo todo. Ya eres libre. Ya caminas ahora sin culpa y sin condenación. Ahora eres un hombre, una mujer justo y justa por la obra de Jesús. Estamos en el Evangelio, caminamos en el Evangelio, en las buenas noticias, en las buenas nuevas de Jesús. Y en este concepto yo quiero ir avanzando. Y te voy a llevar a lo que es la columna del mensaje. El libro de los Gálatas, en el capítulo 1. ¿Listos? Por eso el mensaje se llama Otro Evangelio. Gálatas, capítulo 1. Empezaríamos a leer del verso 3. Dice Pablo a la iglesia de Galacia: gracia y paz sean a vosotros, de Dios
el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Se está dirigiendo, los primeros versos habla quien escribe y quienes le acompañan, pero dice en el verso 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El perdón que Él nos otorga, o que Él nos otorgó, no fue un simple perdón de palabras, ay, no pasa nada, ¿verdad? No, Él pagó el perdón con su propia vida. ¿Sabes que a veces nosotros somos un poco desconsiderados? Y perdón por incluirte a ti, no solamente mencionarme yo, pero a veces somos un poco desconsiderados, ¿verdad? Porque no valoramos el perdón, no valoramos la vida eterna, la salvación. A veces lo tenemos en poco, ¿verdad? Y a veces andamos por ahí, ¿verdad? Y de pronto se nos hace fácil menospreciar la gracia y la salvación. Y dicen, ay, no pasa nada, ¿verdad? Que al cabo todo el mundo lo hace, ¿verdad? No hay otros peor que yo. Cuando nos ha redimido y nos ha perdonado a precio de su propia vida. ¿Sí? Entonces, dice aquí que se dio por nuestros pecados, hablando de Jesús, en el verso 4. Para librarnos, lo cual quiere decir que estábamos atados, estábamos encadenados, para librarnos del presente siglo, del presente tiempo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Estarás de acuerdo conmigo que el tiempo que estamos viviendo, si no estamos en Cristo, estamos viviendo en un tiempo malo, en un siglo malo, en un mundo que es perverso, ¿verdad? Y luego dice en el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hace un alto ahí, ¿verdad? Ese amén significa que hace un alto, hay una separación, hay un espacio, no sé cuántos minutos se tardó para volver a iniciar el dictado, la escritura o la narrativa. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta ahí todo va maravilloso. Hasta ahí todo suena tan armonioso, tan hermoso, pero luego empieza nuevamente, toma la pluma y empieza a escribir el verso 6. Dale un codazo al que está ahí junto a ti y dile aguas, ¿verdad? Es un codazo en amor, ¿verdad? Es un codazo en amor y di aguas, porque ahora le habla de una manera más directa a la iglesia de Galacia. Iglesia de Galacia, una iglesia que fue servida, como vulgarmente decimos o popularmente decimos, en bandeja de plata. Todos lo recibieron. El evangelio llegó, ¿verdad? Tan rico, tan delicioso, tan sano, tan nutritivo para sus vidas espirituales. Y empieza el apóstol Pablo aquí y dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué noticia le llegarían a Pablo? ¿De qué se enteraría? ¿De qué se estaría dando cuenta? De esta iglesia que le dedica tanto tiempo, que le instruye la palabra, que ve los frutos de su arrepentimiento, que ve el resultado de su crecimiento, para que de pronto así tan tajante empiece a escribirse: me tienen sorprendido, me tienen maravillado, de que tan rápido se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Sin duda le llegaron las noticias de que algunos estaban retrocediendo, que algunos estaban dejando de congregarse, algunos estaban volviendo a los viejos hábitos. Y él dice: para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo se llama el mensaje? Otro evangelio, ¿verdad? Así se llama el mensaje. Para seguir un evangelio diferente. Y dice el 7, no que haya otro
sino que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y yo quiero subrayar aquí que voluntariamente querían pervertir el evangelio. Ahora déjame te digo, el evangelio no se puede pervertir. ¿Por qué no se puede pervertir el evangelio? Porque necesitaríamos pervertir o necesitaríamos transformar al que nos trajo el evangelio, ¿verdad? El evangelio solamente se podría pervertir si se pervierte el fundador del evangelio, y eso jamás será, porque el evangelio es Cristo, las buenas noticias es Cristo. Dice: yo estoy sorprendido de que tan rápido se hayan apartado y se hayan olvidado y estén listos para seguir un evangelio diferente. Pero el verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Voy a tratar de ir de manera pausada, aclarando las palabras. Decimos que evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, ¿entiendes? Entonces las buenas noticias es que Cristo vino a este mundo, se hizo carne y fue en nuestro lugar a pagar una deuda, y nosotros solamente tenemos que creer, y al momento de creer, creemos en su palabra. Y lo segundo que tenemos que hacer para ser partícipes de este evangelio, de estas buenas noticias, después de creer, es arrepentirnos. Si yo no me arrepiento, no importa si creo, yo tengo que creer y también arrepentirme de mis pecados. Porque si yo no me arrepiento de mis pecados, entonces es como si dijera: yo no necesito que pagues mi deuda. Y sería imposible que yo adquiera perdón de Dios sin venir al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso significa el evangelio. Aquí hay una palabra que aparece, y el apóstol Pablo dice: no hay otro evangelio. No es que hay otro, pero algunos quieren pervertir el evangelio. Escucha bien, cuando está hablando de algunos quieren pervertir el evangelio, no está hablando, ¿verdad?, del diablo y de sus demonios, sino está hablando de algunos que quieren usar el mismo mensaje, pero cambiando algunos de los conceptos o algunos de los términos para que le sea más fácil a la persona supuestamente caminar en el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? ¿Cómo llamó Jesús a sus discípulos a caminar con él en el evangelio? Y Jesús los llamó de la siguiente manera. Él dijo: si alguno quiere ser mi discípulo. La palabra discípulo quiere decir seguidor, aprendiz, alguien que se va a replicar, se va a reproducir. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿alguien aquí es discípulo de Jesús? ¿Sí? ¿Qué entiendes por discípulo? Alguien que sigue a Jesús, que camina con Jesús, que entiende la voluntad de Dios, que ha dejado el pecado, que ha dejado el mundo, pero le dice: tome su cruz cada día y sigan. O sea, en otras palabras, el evangelio, aunque yo no tengo que presentar ni ofrecer ningún sacrificio por mi salvación, pero sí tengo que tomar una cruz. Yo no puedo caminar en el evangelio simplemente diciendo: ya, todo lo recibí, sí, todo lo recibí para ser salvo, pero ahora que soy salvo, entonces yo necesito llevar mi cruz. ¿Qué significó para Jesús su cruz? ¿Qué representa la cruz? Es el lugar donde entregamos nuestra vida. Es el punto donde morimos para posteriormente renacer. O sea, la cruz significa morir. En otras palabras, si yo soy un hijo de Dios, si yo camino en las buenas nuevas, si yo camino en el evangelio, entonces tengo que hacerlo a través de la fe y por la fe. Tengo que creer en el mensaje de Dios y tengo que disponerme para entregarle mi vida a Él. Esa es la cruz, ¿sí?
Este verso 8 dice, si nosotros, Él está diciendo, si nosotros los que fuimos a anunciarles el Evangelio, regresamos y les decimos, ¿saben qué? Les vamos a hablar de una manera más sencilla, más práctica, para que no se les haga tan complicado. Si nosotros volvemos y les decimos, espérense, no era como les dijimos, hay otra forma diferente de vivir el Evangelio. O si viniera un ángel del cielo a anunciarles otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, dice, sea maldito. La palabra anatema quiere decir maldito. Si les leo en una versión diferente esta palabra, déjenme ver si la tengo aquí a la mano. Nueva traducción viviente, Gálatas 1:8 dice, si alguien, ya sea nosotros o inclusive un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Verso 9 dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿Por qué Pablo les habla de esta manera a la iglesia de Gálatas? Que la iglesia de Gálatas era una iglesia que había recibido el Evangelio de una manera muy clara. No había ninguna duda en el mensaje. Mas sin embargo, ellos empezaron a tener ciertas conductas que no eran coincidentes con lo que habían recibido del Evangelio. Y entonces, Él les dice, si alguien les predica un evangelio diferente, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice el verso 9. Ahora yo me pregunto, yo quisiera por un momento, ayúdame y entendemos nuevamente cuando habla la palabra del evangelio, ¿a qué se refiere? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cómo vemos entonces el evangelio? ¿Cómo lo comprendemos? El evangelio entonces es que Jesús viene a este mundo, se hace hombre, se hace carne, no solamente va a la cruz, sino antes de ir a la cruz, levanta seguidores con una doctrina, con una enseñanza. O sea, tú y yo no estamos solamente creyendo en Jesús en la nada, tú y yo creemos en Jesús por su palabra, por sus mandamientos, por su enseñanza. El evangelio no solamente es la buena noticia de que Jesús fue por nosotros a la cruz. El evangelio es la buena noticia que Él nos da vida y nos da vida eterna, que Él nos da fundamentos, que Él nos da conocimiento, que Él trae revelación, que tenemos una palabra para guiar nuestras vidas y no vamos a fracasar porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Sí, entonces eso significa el evangelio. El evangelio, yo les vuelvo a mencionar lo que leíamos hace un momento, en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, ¿verdad? Del misterio de la piedad, dice que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Ahí englobamos lo que significa y representa el evangelio, el mensaje de Dios. Ahora, para venir y gozar de las bendiciones de Dios en el evangelio, porque el evangelio nos bendice, amén. El evangelio nos bendice, nos liberta. El evangelio de Dios nos transforma, nos cambia, nos preserva, ¿verdad? Nos rescata. Eso es el evangelio. Ahora, ¿cómo accesamos a este evangelio? Bueno, por la fe, creyendo en Jesús, creyendo en su obra.
arrepintiéndonos. Y luego la Escritura dice que el árbol se conoce por sus frutos. O sea, eso habla del testimonio. ¿Qué tipo de frutos da un buen árbol? Buen fruto. ¿Qué tipo de fruto daría un mal árbol? Mal fruto, ¿verdad? Eso habla del testimonio. O sea, el Evangelio. Ahora, Pablo aclara y dice, no hay otro Evangelio, no puede existir otro Evangelio. Mas sin embargo, él mismo se refiere y dice que algunos predican un Evangelio diferente. Ahora yo me pregunto si el Evangelio es Jesús viniendo a este mundo para hacerse hombre y posteriormente, después de enseñar a sus discípulos la palabra de Dios, la voluntad del Padre, fue a la cruz del Calvario, ahí muere por nuestros pecados, ahí resucita venciendo la muerte y ahí se levanta para entronarse nuevamente en el cielo, que eso habla de la obra completa que él hace a nuestro favor, y dice que yo, creyendo en él y arrepintiéndome, soy salvo. Esto es el Evangelio. Yo me pregunto, cuando él se refiere y dice, algunos les predican un Evangelio diferente, mi pregunta es, si este es el Evangelio verdadero, ¿cómo sería? Ayúdame a imaginarme, ¿cómo sería el otro Evangelio? Hoy estamos hablando del que no existe, ¿verdad? Vamos a referirnos al otro Evangelio. Pablo dice, no existe, no hay otro. Mas sin embargo, él se refiere a algo que no hay, como si sí existiera. ¿Qué les estarían predicando? Dice, les quieren perturbar. ¿Cómo sería la predicación de otro evangelio? Ayúdame. Dame ideas. ¿Un evangelio sin cruz o sin luz? Sin cruz. Ok. Sin sacrificios, pues sin esfuerzos, sin dar nada a cambio, ¿sería? ¿Sí? ¿Me la aceptan? ¿Algo más? Ayúdenme. ¿Cómo sería el otro evangelio? Un cambio de vida, sin un testimonio, sin un cambio. Bueno, vamos entendiéndolo. ¿Alguien más? Un evangelio de solo prosperidad, ¿verdad? Porque el evangelio sí trae prosperidad. El cuidado es no solamente prosperidad. La prosperidad viene como resultado de la obediencia. Sin condenación. De solo gracia, ¿verdad? Supergracia. ¿Qué más? Un evangelio donde hace lo que te pega la gana y no pierde la salvación. Wow. Sin santidad. Miren, ya se están animando. Se me dice que mejor me bajo y ustedes predican. Exacto. Wow, mira, sí saben. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme, está fluyendo. Un evangelio donde no practiquemos la misericordia. Eso está interesante. un evangelio donde pues no pensemos que necesitamos de Dios para Humanismo, ¿verdad? Xochitl, levantaste la mano. El baño está a la de... Ah, no, ¿quieres opinar? Perdón. Sí. Egoísta, ¿verdad? Egoístas. Un evangelio que no trasciende. Wow, eso está bueno, ¿eh? Porque el evangelio dice que de lo que de gracia hemos recibido también lo debemos dar de gracia. ¿Sabes que una fuente cuando no fluye y solamente se estanca, el agua se apesta, se pudre? ¿Qué significa o qué significaría o por qué de pronto Pablo, inspirado por el Espíritu, les escribe a la iglesia de los Gálatas y les dice: yo estoy sorprendido, me tienen sorprendido? Y de pronto yo cuando veo esa palabra digo: wow, la iglesia estaba con todo, ¿verdad? No, estaba sorprendido al otro extremo, ¿verdad? Que tan pronto os hayáis olvidado de Cristo, del mensaje de la palabra, y estén dando su oído a la predicación de un evangelio diferente. Aclara y dice: no hay otro evangelio, no puede haber otro evangelio. Pero algunos quieren pervertir el evangelio
hablándoles de algo más sencillo, más fácil. Alguien por ahí mencionaba, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Alguien por ahí mencionaba, que la hermana Rosita, puedo hacer lo que yo quiera y no perder la salvación, ¿verdad? Ahora, quiero hablar un poquito sobre esto. Hay algunos que dicen que la salvación no se pierde. Y yo quiero ser respetuoso. Yo quiero ser respetuoso de eso, ¿verdad? Porque nos meteríamos en problemas si somos tan contundentes de algo que no podemos afirmar. ¿Por qué digo que algunos dicen que la salvación no se pierde? Porque dicen que la salvación se recibe como regalo, y un regalo es un don. Y dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Yo estoy de acuerdo hasta ahí. Yo estoy de acuerdo hasta ahí. Ahora, la palabra irrevocable quiere decir que Dios no se retracta, que Dios no se arrepiente, que lo que Dios da, lo da y lo hace de forma permanente. Pero la palabra perder es algo que yo descuido, es algo que yo extravío. ¿Entiendes? Si tú me preguntas si la salvación se pierde, yo te diría, Dios no se arrepintió de haberte salvado. Dios no se retracta de lo que hizo por ti. Pero si tú me preguntas, ¿la salvación se pierde? Yo te digo, ten cuidado, porque la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará pues el impío? ¿Entiendes? ¿Por qué les está escribiendo Pablo a la iglesia? Una iglesia amada, una iglesia que le costó, una iglesia con la cual convivió, una iglesia que quería que estuviera bien y bendecida y fortalecida. ¿Y por qué esta mañana estamos hablando sobre este tema? Porque muchas veces nosotros de manera inconsciente, y relato o menciono algo que quizás en un momento lo dije y que quizás todo el mundo ha visto en esas imágenes que se postean, que se pegan, ¿verdad? Donde va un peregrino, ¿verdad? Caminando con una cruz. Va con su cruz caminando, ¿verdad? Y de pronto se le hace muy pesada. Y tiene la brillante idea de cortarle un pedazo a la cruz. Ay, dice, ya quedó más ligerita. Y sigue avanzando, pero a los kilómetros otra vez siente su cruz pesada y le vuelve a cortar. Y llega por fin a su destino, pero para cruzar a ese lugar eterno necesita poner la cruz de puente para cruzar. Y la cruz ya está mocha, ¿verdad? Como las botas de Fox. La cruz mocha. Y ya no alcanza. ¿Sabes que a veces nosotros involuntariamente como que decimos, ay, si yo le mochara poquito aquí a la cruz? ¿Hay algún honesto aquí? No vinieron hoy, por eso faltan tanto. ¿Hay algún honesto aquí? ¿Alguien en algún momento le ha querido mochar un pedacito a la cruz? Pero si le cortamos a esa cruz, entonces estamos negándonos a ser discípulos de Jesús, porque Él no rechazó la cruz, Él no omitió la cruz, Él fue a la cruz, porque sabía que la cruz iba a ser su más grande victoria. Y cuando nosotros queremos omitir algunas de las cosas que enfrentamos en nuestro caminar con la cruz, quizás también estamos rechazando nuestras más grandes victorias. No hay otro evangelio. Ojo, aclaro. Algunos quisieran que el evangelio fuese el camino de la felicidad. Y otros piensan que el evangelio es el camino del sufrimiento. Te aclaro y te digo que el evangelio es el camino de la vida eterna. El sufrimiento o la felicidad a veces son relativos y circunstanciales. No puedes tener un camino de pura felicidad, porque muchas veces la felicidad es el egoísmo humano. ¿En qué consiste la felicidad? En que me den, en que me hagan, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero.
Como tampoco el camino del Evangelio es el camino del sufrimiento. El camino del Evangelio es el camino de la vida eterna. Y en él vamos a tener momentos difíciles, pero también muchos momentos de alegría y de satisfacción. Muchos de esos momentos difíciles van a ser, como yo lo relataba al principio, no tengo dinero. ¿Y qué pasa cuando no tengo dinero? Se me pone la cara así de larga, ¿verdad? Triste, desanimado, hasta arrastro los pies. Ay, Señor, ¿por qué no me saco la lotería y me gano $1,000,000 de pesos? Porque nuestra mente humana es diferente a la mente de Dios. ¿Me entiendes? Cuando hablamos de salvación, tiene que haber un balance en mi mente, en mis conceptos y mi corazón. La palabra viene por el oír, o sea, primero involucra mi mente, pero luego tiene que llegar a mi corazón. La obra, la transformación sucede en mi corazón y en mi espíritu. ¿Me entiendes? El libro de los Hebreos, en el capítulo 8, déjenme ver si lo encuentro rápido. Hebreos capítulo 8. Y el verso 8 dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando hablamos del Evangelio no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de dogmas. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de esta fusión de Dios, de la presencia de Dios con su pueblo, con su iglesia. Jesús, hablando esa oración pública o esa oración audible con sus discípulos en Juan capítulo 17, dice lo siguiente: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, Padre, que ellos también sean uno. O sea, cuando Cristo nos redime, nos atrae a su cuerpo, que es la iglesia de la cual Él es cabeza. Venimos a ser uno con Cristo. El Evangelio no es un credo, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es nuestra comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, y como fundamento tenemos la palabra de Dios. Y quiero concluir: no hay otro Evangelio. Si hubiera otro Evangelio, entonces este Evangelio sería omitiendo lo que este verdadero y real Evangelio decía. ¿Qué es este Evangelio? Este Evangelio es el lugar donde venimos a un encuentro con Jesús para rendirle nuestra voluntad y nuestro corazón. O sea, si hubiera otro Evangelio, el otro Evangelio te diría: no hay necesidad de que lo des todo. No hay necesidad de que mueras a tus propios deseos. Si hubiera otro Evangelio, el otro Evangelio te diría: mira, no importa lo que practiques y lo que hagas, al cabo ya nada te va a condenar. No existe otro Evangelio, pero si hubiera otro Evangelio, te diría: tú no tienes que buscar el camino de la santidad. No existe otro Evangelio, pero si ponemos atención, quizás escuchemos que alguien nos dice, ¿verdad? Ya no hay necesidad de que te esfuerces tanto.
que al cabo de todas formas Dios es un Dios de misericordia y va a salvar a todos. No hay otro evangelio, solo es el evangelio de Jesús, el cual Él lo dio todo por amor a nosotros, y el cual también te dice: si vas a caminar conmigo, también tú me lo das todo. Amén. Y dice: si alguien les predica otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, que sea la maldición de Dios sobre las tales personas. Y eso está serio. Eso está serio. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Ananías y su mujer se llamaba Zafira? ¿Quiere saber lo que es la palabra anatema y cómo opera, cómo se aplica? Pues dice que aquel hombre y aquella mujer de buen corazón un día vendieron una heredad, y cuando ya tuvieron la cantidad de la heredad dijeron: oye mujer, ¿qué tal si no lo damos todo? Y ella preguntó: ¿se puede? Sí, se puede, pero mira, para no vernos mal, vamos a decir que si damos todo. Y entonces vienen con los apóstoles y les dicen: aquí está la cantidad de la heredad nuestra que vendimos. O sea, nadie se las pidió, ellos la quisieron ofrendar. Pero por el Espíritu Santo Pedro discierne que estaban mintiendo y engañando, y dijeron: esta es toda la cantidad. Y dijeron: sí, toda. Ahora, yo quiero ser muy cuidadoso con esto. Dios no está buscando maldecir a nadie, sino todo lo contrario, bendecir. Dios no quería maldecir a Ananías ni a su mujer. ¿Estás de acuerdo conmigo? No había necesidad de mentir ni de engañar. Ahora, no era a los hombres a los que estaban mintiendo ni engañando. Pedro dice: han mentido al Espíritu Santo. Sí, yo quiero terminar con esto, y lo quiero hacer de una manera muy mesurada para no caer en una exageración. Pero cuando dice: si alguien les predica un evangelio distinto, si aún nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, que la maldición de Dios venga sobre él. Y yo digo: wow, esto está fuerte. Esto está fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El problema de Ananías y Zafira no fue el dinero. El problema de Ananías y Zafira no fue la cantidad, no fue el terreno, fue su corazón lleno de maquinación y de perversidad. Sí, entonces tú y yo debemos de caminar en el Evangelio de Jesús con un corazón transparente, con un corazón sincero. ¿Me entiendes? Honesto, genuino. Me equivoqué. Pues aquí en engaño, me equivoqué, fallé, pequé, Señor, pequé. Pero en el momento venir y ponernos a cuentas con el Señor. ¿Entiendes? Capítulo 5 de Primera de Corintios. Pablo llega, visita a los corintios, les escribe más bien y les dice: he oído por ahí, ¿verdad?, lo que está aconteciendo entre ustedes. Este caso de inmoralidad que ni siquiera se escucha entre los impíos. Y aclara ahí, ¿verdad?, lo digo con respeto, de que alguien de la congregación estaba teniendo relaciones con su madrastra. Textual dice: con la mujer de su padre. Pero luego, un poquito más adelante, si mal no recuerdo, es el capítulo 7. En el capítulo 5 le dice: apliquen la ley del hielo, ¿verdad? No le dirijan la palabra, no convivan con él, exclúyanlo para que él sepa que no está bien lo que está haciendo. Pero más adelante habla y dice: recíbanlo, abrácenlo, porque ahora estaba dando frutos de arrepentimiento. No hay otro evangelio. Si hubiera otro evangelio,
Este otro evangelio diría: ahora vive como quieras, haz lo que te dé la gana, piensa de la manera que se te ocurra, que de todas formas Dios es tan bueno que a Él no le importa. Pero el evangelio de Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, alguien aquí todavía este día, último domingo de 2019, quiere seguir siendo discípulo de Jesús, ¿por qué no te pones sobre tus pies?